Creo que es más importante la relación directa con Dios, ser humilde y decirle a Dios, Dios, por favor, decime qué es lo que debo de hacer en tal situación, iluminadme qué es lo que debo hacer en tal situación, dame sabiduría para poder enfrentar tal situación. ¿Creen en Dios? ¿Creen en Jesús? Por supuesto. ¿En la Virgen María? Por supuesto. Y el nacimiento virginal de Jesús, por supuesto. A menudo me encuentro con algunos comentarios donde personas están dudando acerca de la fe de Nayib Bukele. Muchos piensan que cuando habla de Dios se refiere al Dios islámico, pero hoy vamos a confirmar que Nayib Bukele sí cree en el Dios verdadero. Presta mucha atención a este video donde el presidente habla de Jesucristo y no tiene temor a hablar de él. La Biblia dice, hablando del apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Escuchemos lo que dice Nayib Bukele acerca de la Biblia. Reinos que tuvo Israel, que son los que menciona la Biblia, porque son cuando el rey obedecía al profeta de Dios. Cuando el rey no obedecía a los profetas de Dios, eso había problemas en el reino. Cuando los reyes como David o Salomón, que a pesar de que David pues cometió faltas, pero era amado por Dios y por lo tanto lo perdonó, pero en el caso de Salomón, por ejemplo, fue el momento más próspero para Israel. ¿Por qué? Porque tenía un rey que era sabio y que tenía la sabiduría de Dios. Entonces, para mí, incluso cuando tomamos posesión del gobierno de San Salvador, de la alcaldía de San Salvador, lo primero que hicimos fue llamar a varios pastores, hicimos una oración para pedirle sabiduría y guía a Dios para poder gobernar San Salvador, y creo que Dios nos la dio. Al final de cuentas, las demás cosas, como bien dice la Biblia, la palabra de Dios, las demás cosas vienen por añadidura. Ahora, cuando tú me preguntas, bueno, ¿por qué estás hablando tanto de Dios, de Salomón, de David, de Yahweh, y me dices que no soy religioso? Porque de nuevo, yo, en lo personal, y creo que en un estado laico cada quien tiene el derecho de ser como quiere ser, creo que es más importante la relación directa con Dios, ser humilde y decirle a Dios, Dios, por favor, decime qué es lo que debo de hacer en tal situación, iluminadme qué es lo que debo hacer en tal situación, dame sabiduría para poder enfrentar tal situación y no estar del diente al labio, hincado en una iglesia y al salir de la iglesia cuando una señora te pide para comer, ignorarla. Ahora, para usted, misa, templo, cultos, iglesias, son escenarios nada más teatrales. No, lo que me dicen, no, es teatral, no, yo creo que es la casa de Dios. Hay que repetir las cosas una infinidad de veces, me dicen. Es la casa de Dios. Eso considero es la casa de Dios, pero es que Dios también está aquí en este set. Tú no puedes limitar a Dios, a un edificio, porque Dios también está aquí. Correcto. Dios está en nuestra casa de habitación, está dentro de nuestros corazones, está dentro de nuestras cabezas, está dirigiendo mi lengua. Ahorita cuando yo estoy hablando, Dios está dirigiéndome. Si Dios no quisiera, yo no pudiera hablar. ¿Creen en Dios? ¿Creen en Jesús? Por supuesto. ¿En la Virgen María? Por supuesto. Y el nacimiento virginal de Jesús. Queridos oyentes, gracias por haber llegado hasta este momento del video, esperando que hayan podido observar y a la vez ser bendecidos con este tipo de contenido. La Biblia dice claramente que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él. También dice la Biblia que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Estoy de acuerdo en que la gente hayan sentido como esa inseguridad y se preguntaran que en quién era que creía Nayib Bukele. Pero si nos fijamos, confiesa su fe de que cree en Jesús, cree en Dios, y lo vemos hablar de la Biblia, la palabra del Dios verdadero, el Dios de Israel. Nosotros sabemos que aunque hayan muchos que se llaman dioses, por ejemplo, en los diferentes países, por ejemplo China, África, hay muchos que tienen nombres o que tienen sus dioses, su creencia, pero nosotros sabemos claramente que solo hay un Dios, el Dios verdadero. No quiero atacar la creencia que tiene cada persona, sino más bien confirmando lo que dice la Biblia. La Biblia dice que no hay otro Dios fuera del Dios de Israel, Dios verdadero, el cual la Biblia registra que en el principio creó los cielos y la tierra, y que por su palabra todo fue hecho. Creó los cielos, creó la tierra, creó los animales, nos creó a cada uno de nosotros, y que solamente eso lo hizo un Dios. No hay otro Dios fuera de Él. Por lo que nosotros, hermanos, debemos
recibir un mensaje de esto también. Ver que el presidente Nayib Bukele ha puesto a Dios en todo lo que ha realizado. Él mismo testifica ahí, en ese video que ya hemos observado. Él dice que cuando los reyes ponían a Dios en primer lugar y obedecían a la profecía de Dios a través de los profetas, estos eran prosperados y eran bendecidos. Pero cuando se olvidaban de Dios, lamentablemente, esto traía consecuencias. Lo mismo que está pasando en los diferentes países. Se han olvidado de Dios y lo han sacado de su vida, lamentablemente, de las escuelas, de la familia, y eso ha traído como consecuencia lo que son tantas enfermedades. Muchos quieren culpar a Dios y decir, si Dios existiera, ¿por qué tanta epidemia? ¿Por qué tanto terremoto? ¿Por qué tanta muerte? Pero no nos damos cuenta que todo lo que está sucediendo es causa de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el pecado trae la muerte. Y como nosotros nos hemos alejado de Dios y hemos pecado y nos hemos olvidado de Él, eso trae como consecuencia más enfermedades, más terremotos, graves consecuencias. Pero cuando el hombre pone a Dios en primer lugar, las cosas son diferentes. ¿Por qué? Porque cuando el hombre se acerca a Dios, busca de Dios y todo lo que hace lo hace bajo la voluntad de Dios, se aparta del pecado. Todas las enfermedades que vienen, que pandemia, que terremoto, todo eso es causa del pecado. Y ustedes ven día tras día el pecado se multiplica más robo, más envidia, más odio, y el amor va desapareciendo. Lo que dice la Biblia, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y eso es lo que podemos observar día tras día. Pero si nos fijamos, cuando ponemos a Dios, eso es un claro ejemplo de lo que podemos ver en el presidente Nayib Bukele, que ha puesto a Dios en primer lugar, y no solamente él, sino también la nación que él dirige ha podido experimentar lo que es la bendición y el respaldo de Dios. Han desaparecido las cosas negativas, aunque quizás todavía queden algunas cosas que arreglar en esa nación, pero han experimentado un gran cambio. ¿Por qué? Porque han puesto a Dios como el centro de su trabajo, de lo que están realizando, de su gobierno. Y cuando ponemos a Dios en medio de todo lo que vamos a realizar, le aseguro que todo va a salir bien. Así que ponga a Dios en su familia, ponga a Dios en su negocio, ponga a Dios cada vez que usted vaya a realizar algo. Por más pequeño que usted crea que sea, ponga a Dios y usted va a ver que Dios le va a bendecir. ¿Por qué? Porque Dios ama. Cuando aprendemos a depender de Él, cuando aprendemos a hacer las cosas bajo su voluntad, que podamos decir como dijo Moisés, Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saque de aquí. Vamos a creerle a Dios, vamos a depositarnos en la mano del Señor y veremos la bendición de Dios de manera muy especial sobre cada uno de nosotros. Así, mis hermanos, que muchas gracias amigos, todos los que hayan visto este video, esperando que su vida sean bendecidas. Que la paz de Dios le acompañe. Este es su canal, si la Biblia lo dice. Así que, un fuerte abrazo. Somos la voz que clama en el desierto. Somos la voz que sin miedo a la verdad corrige el pecado. Somos la voz que te acerca a Dios. Somos voz de alerta.